Mi nombre es profesor Michio Kaku. Soy profesor de física teórica en la ciudad de Nueva York y me especializo en algo llamado teoría de cuerdas. Soy físico. Algunas personas me preguntan, ¿qué es lo que la física ha hecho por mí últimamente? Es decir, ¿tendré una mejor TV o una mejor Internet con la física? Y la respuesta es sí. La física es el fundamento de la materia y la energía. Los físicos hemos inventado el rayo láser, el transistor, ayudamos a crear la primera computadora, ayudamos a construir el Internet, hemos hecho posible la web. Adicionalmente, también hemos ayudado en la invención del televisor, la radio, el radar, el microondas, rayos X, tomografías. En otras palabras, casi todo lo que ves en tu sala, casi todo lo que ves en un hospital moderno, en un nivel o en otro, es por causa de la física. Ahora, me interesé en la física cuando era un niño. Cuando tenía 8 años, un gran científico había muerto recientemente. Aún recuerdo cómo un profesor de escuela que tuve entró en la habitación para anunciar que un gran científico de nuestra era había muerto. Ese día, cada periódico publicó una fotografía de su escritorio, el escritorio de Albert Einstein. El pie de foto decía, y nunca lo olvidaré, el manuscrito inacabado del gran trabajo del más grande científico de nuestro tiempo. Entonces me dije a mí mismo, ¿por qué tendría que estar inacabado? Es decir, ¿qué es tan difícil? Son como los problemas que te dan de tarea, ¿cierto? ¿Por qué no le preguntan a su madre por qué no pudo terminar ese problema? Así que con mi lógica de 8 años decidí encontrar cuál era el problema. Años más tarde comencé a darme cuenta que había una teoría del todo, la teoría del campo unificado. Una ecuación que puede resumir todas las fuerzas físicas del universo. Una ecuación como E igual a mc al cuadrado. Esa ecuación es de la mitad de una pulgada y esta ecuación abre el secreto de las estrellas. ¿Por qué las estrellas brillan? ¿Por qué las galaxias fulguran? ¿Por qué tenemos energía en la Tierra? Además, otra cosa me pasó cuando tenía 8 años de edad. Me volví adicto a los shows de TV del sábado en la mañana, en particular con Flash Gordon. Es decir, cada sábado en la mañana viendo programas acerca de extraterrestres, naves espaciales, rayos láser, campos de invisibilidad, ciudades en el cielo. Eso era para mí. Pero después de unos pocos años comencé a darme cuenta de algo. Primero que nada me di cuenta de que, bueno, no tengo cabello rubio ni ojos azules, ni tampoco tengo músculos como Flash Gordon, pero científicos hicieron esa serie. Él fue quien descubrió la pistola de rayos, las naves espaciales, él creó la ciudad en el cielo y fue uno de los que creó los campos de invisibilidad. Entonces me di cuenta de algo más. Si quería entender el futuro, tenía que entender la física. La física es el fundamento de todos los inventos, de las maravillas de la era tecnológica y también produce otras ciencias como la computación o la biotecnología. Todo esto tiene como fundamento a la física y lo imposible. Mucho de la ciencia ficción en realidad cumple con las leyes de la física, aunque solo esta sea posible dentro de unos 100 años. Entre ellas tenemos imposibilidades llamadas del tipo 2, que posiblemente nos tome unos 1000 años lograrlas. Estas son el viaje en el tiempo, sistemas de propulsión más rápidos que la luz, dimensiones superiores, portales a través del espacio y el tiempo, puertas estelares, agujeros de gusano. ¿Qué tal encontrarte con tus abuelos en los años 1900, cuando ellos eran unos granjeros desaliñados? Ellos no podían vivir mucho más allá de sus 40 años en promedio. Las comunicaciones de larga distancia al principio del siglo XX apenas alcanzaban a tu barrio. Si ellos hoy nos vieran con nuestros iPads y iPods, satélites, GPS, rayos láser, ¿cómo creen que ellos nos verían? Creo que pensarían que somos unos brujos. Y también, si pudiéramos encontrarnos con nuestros nietos allá por el año 2100, ¿cómo los veríamos a ellos? Creo que los veríamos como dioses, como sucedía en la mitología griega. Zeus podía controlar objetos a su alrededor simplemente hablando, materializar objetos simplemente con su mente.
Había ventajas de ser un dios griego. Venus tenía un cuerpo perfecto, un cuerpo que no registraba el paso del tiempo. Hoy estamos comenzando a descubrir la genética a un nivel molecular, la que nos ayuda a entender el proceso del envejecimiento. Y por ejemplo, Apolo, él tenía un carro que podía manejar en los cielos. Finalmente, hoy en día tenemos ese caballo alado, es decir, podemos tener el coche volador que siempre quisimos tener en nuestro garaje. Por el año 2010 tendremos el poder de los dioses. Parafraseando a Arthur C. Clarke, cualquier tecnología suficientemente avanzada se confunde con lo divino. Ok, comencemos con nuestra historia, la historia de la física. La historia de la física es la historia de la civilización moderna. Antes de Isaac Newton, antes de Galileo, nos rodeaban los misterios de la superstición. La gente creía en todo tipo de espíritus y demonios. ¿Qué hacía que el planeta se mueva? ¿Por qué las cosas interactúan con otras cosas? Era un misterio. Así que retrocediendo a la Edad Media, por ejemplo, la gente leía las obras de Aristóteles y leían la pregunta, ¿por qué los objetos se mueven en dirección a la Tierra? Él decía que esto era por causa de que los objetos anhelan estar unidos con la Tierra. ¿Y por qué los objetos se desaceleran cuando los mueves? Los objetos se desaceleran porque se cansan. Estas eran las obras de Aristóteles que fueron usadas por alrededor de 2000 años antes del inicio de la física moderna con Galileo e Isaac Newton. Cuando los ancianos miraban al cielo, el cielo estaba lleno de misterios y maravillas. En el año 1066, la fecha más importante del calendario británico, apareció un cometa que navegó encima del campo de batalla de Hastings. El cometa atemorizó a las tropas del rey Harold y un joven de Normandía invadió Inglaterra, derrotó al rey Harold y permitió la creación de la monarquía inglesa moderna. Pero la pregunta es, ¿de dónde vino este cometa? ¿Qué era este cometa que tan misteriosamente pavimentó el camino del advenimiento de la monarquía inglesa? Bueno, créanlo o no, este cometa que inició la monarquía británica volvió a aparecer sobre Londres en 1682. Esta vez, todos se preguntaban de dónde viene este cometa. ¿Acaso anuncia la muerte del rey? ¿Por qué tenemos mensajeros celestiales en el cielo? Bueno, un hombre se atrevió a penetrar en los secretos de los cometas, y este fue Isaac Newton. De hecho, cuando Isaac Newton tenía solo 23 años, se topó con las fuerzas gravitacionales. De acuerdo a cierta historia, él estaba caminando cuando vio una manzana caer. Luego Isaac Newton vio la luna y se hizo la pregunta clave de lo que lo ayudó a entender los cielos. Si una manzana cae, ¿también caería la luna? Y su respuesta era sí. Esta respuesta echó por tierra años de misterios y especulaciones acerca de los movimientos de los cielos. La luna está en caída libre, exactamente como una manzana. La luna está constantemente cayendo en dirección a la Tierra. No golpea la Tierra porque se mueve alrededor de ella y actúa bajo una fuerza, la fuerza de gravedad. Entonces Newton inmediatamente intentó llevar su teoría a las matemáticas y se dio cuenta que las matemáticas de los años 1600 no eran suficientes para demostrar el movimiento de la luna cayendo. Entonces, ¿qué hizo Isaac Newton? A la edad de 23 años, no solo descubrió la gravedad, sino que además creó el cálculo. De hecho, él creaba a la velocidad a la cual tú aprendes cuando estás en la universidad. ¿Y por qué creó el cálculo? Para calcular el movimiento de la luna cayendo. Las matemáticas de su tiempo eran incapaces de calcular la trayectoria de objetos moviéndose en un campo de fuerzas inversas. Por eso el cálculo fue capaz de calcular el movimiento de la luna. Se dio cuenta de que si era capaz de entender a la luna, también podría entender el movimiento de los planetas en el sistema solar.
Entonces Newton inventó un nuevo telescopio. Era un telescopio reflectivo con el cual pudo seguir el movimiento del cometa. Esto provocó que todos hablaran acerca del cometa, incluyendo un caballero inglés más o menos rico de nombre Edmund Halley. Como todos estaban hablando del cometa, entonces Edmund Halley, quien era un mercader poderoso, decidió hacer un viaje a Cambridge para hablar con el científico ilustre inglés Isaac Newton. Edmund Halley le preguntó a Newton, ¿qué es lo que haría con el cometa? Nadie entiende los cometas, son un misterio. Han fascinado al ser humano por siglos, por milenios. ¿Cuáles son sus descubrimientos? Y parafraseando a Isaac Newton, él dijo, es fácil. El cometa se está moviendo en una elipse perfecta, se está moviendo en un campo de fuerzas opuestas. Lo he estado siguiendo todo el día con mi telescopio reflexivo y la trayectoria del cometa encaja con mis cálculos matemáticos exactamente. No sabemos cuál fue la reacción de Edmund Halley, pero creo que pudo haber dicho algo como, por Dios, hombre, ¿por qué no publica su gran trabajo para el mundo científico? Si estoy en lo correcto, usted ha decodificado el secreto de las estrellas, el secreto de los cielos. Luego Newton respondió y dijo, bueno, costaría mucho, es decir, no soy un hombre rico y me costaría mucho resumir estos cálculos que he inventado para mi trabajo del cálculo del movimiento de las estrellas. Entonces, Edmund Halley le debe haber dicho, señor Newton, soy un hombre rico, he hecho mi fortuna en el comercio, y yo pagaré la publicación del trabajo científico más grande de todos en cualquier idioma. Este libro fue Principia, los principios matemáticos que guían a los cielos. Créanlo o no, este tal vez fue uno de los trabajos más importantes nunca escritos por un ser humano en los 100.000 años que transcurrieron desde que evolucionamos desde África. Dese cuenta que este libro describe la física del universo, las fuerzas que controlan el movimiento de los planetas, fuerzas que pueden ser calculadas, fuerzas que gobiernan el movimiento de la artillería, los cohetes, una pelotita, todo lo que se mueve de acuerdo a leyes de movimiento y de cálculo de Isaac Newton. Aún hoy, cuando hacemos pruebas espaciales, no usamos ecuaciones de Einstein. Estas solo sirven cuando nos acercamos a la velocidad de la luz o cuando estamos cerca de un agujero negro. En realidad, usamos las leyes de gravedad de Newton. Son tan precisas que cuando mandamos un satélite por los anillos de Saturno, usamos exactamente las mismas ecuaciones que Isaac Newton descubrió en los años 1600. Es por ellas de que hemos sido capaces de desvelar los secretos del sistema solar. Así que lo que Newton hizo no solamente fue darnos la habilidad de calcular acerca de los planetas, sino que nos ayudó a entender la mecánica. Las máquinas que hoy construimos operan en base a leyes bien definidas, las 3 leyes del movimiento de Newton. La primera ley del movimiento dice que los objetos en movimiento se mantienen en movimiento por siempre. Puedes comprobarlo en una pista de hielo. Si dejas que un disco de goma se deslice, este se moverá y no se detendrá hasta que alguna fuerza externa actúe sobre él. Esto es diferente de la ley de movimiento de Aristóteles. Él dijo que los objetos en movimiento tarde o temprano se detienen porque se cansan. La segunda ley del movimiento dice, la fuerza es masa por aceleración. Esta ecuación hizo posible la revolución industrial. Barcos a vapor, locomotoras, fábricas, máquinas, todo esto posible por la mecánica puesta en movimiento por medio de la segunda ley de movimiento de Newton. La fuerza es igual a la masa por aceleración. Y la tercera ley de movimiento de Newton. Para cada acción existe otra igual y en opuesta reacción. Esta es la ley de los cohetes. Esta es la razón por la cual tenemos cohetes que pueden viajar en el universo. Así que la lección aquí es esta. Cuando los científicos descubrieron la primera fuerza del universo, la gravedad,
Eso permitió la revolución industrial, una revolución que derribó a los reyes y reinas de Europa, que desplazó al feudalismo, trayéndonos a la era moderna. Todo esto pasó porque un joven de 23 años se hizo la pregunta, ¿puede la luna caer? Cuando era un niño creciendo en California, vi fotografías del edificio Empire State. Me dije a mí mismo, ¿cómo es posible construir tan grande edificio y no poder saber qué es lo que pasará si se derrumbara? Es decir, ¿por qué no se cae? ¿No se hicieron modelos a escala de él? ¿No puedes tener un edificio tan grande para hacer pruebas para ver si se cae o no? ¿Cómo sabían antes de tiempo de que no se caería? La respuesta es las leyes del movimiento de Newton. Hoy en día enseño las leyes del movimiento de Newton y con ellas puedes literalmente calcular las fuerzas que actúan en cada ladrillo del edificio Empire State usando la segunda ley del movimiento de Newton. La fuerza es masa por aceleración. Esa fue la primera fuerza. Ahora miremos por un momento una segunda fuerza, una fuerza aún mayor que ha llegado a tocar todas nuestras vidas, la fuerza electromagnética. Desde que los seres humanos vieron relámpagos iluminando el cielo, desde que se atemorizaban por el sonido de un trueno, se preguntaban, ¿será que los dioses impulsan a los relámpagos y crean los truenos? ¿Estarán enojados con nosotros? A medida que el tiempo ha transcurrido, los científicos se han dado cuenta de que los relámpagos y los truenos pueden ser duplicados en la Tierra. En realidad, hoy podemos crear muchos relámpagos usando electricidad. No fue sino antes de 1800 que finalmente comenzamos a entender la segunda gran fuerza que regula el universo, la fuerza electromagnética. Michael Faraday, quien dio charlas en Navidad en Londres, fascinando a adultos y niños, nos permitió demostrar las increíbles propiedades de la electricidad. Algunas personas hacen una simple pregunta. Si estás en un coche o en un avión y este es tocado por un relámpago, ¿por qué no nos electrocutamos? ¿Por qué no morimos? Bueno, Faraday respondió esa pregunta. Creó una jaula de hierro y la electrificó. Caminó dentro de ella y no se electrocutó. Él la llamó la jaula de Faraday. Y cada vez que tú caminas dentro de una estructura metálica, estás protegido por este objeto metálico. Lo que en realidad Michael Faraday hizo fue ayudarnos a entrar en la segunda gran revolución por medio de algo llamado la ley de Faraday. Si muevo un cable dentro de un campo magnético, el campo magnético empuja a los electrones en el magneto, creando una corriente eléctrica. Esta simple idea desencadenó la revolución eléctrica. Esta es la razón por la cual tenemos generadores hidroeléctricos, presas capaces de producir enormes cantidades de energía. Es por esto que construimos plantas de energía nuclear. Es por esto que tenemos electricidad en esta habitación ahora. En este principio también puede ser usado en tu bicicleta. Cuando pones un reflector a tu bicicleta, esta se enciende por el movimiento que alimenta un magneto. El magneto empuja a los electrones en el cable y es por eso que luego la electricidad enciende la lámpara del reflector de tu bicicleta. Así que en otras palabras, la electricidad y magnetismo fueron unidos en una sola fuerza. Alguna vez pensamos que la electricidad y el magnetismo estaban separadas. Ahora sabemos que en realidad son una misma fuerza. Así que si un magneto en movimiento puede crear un campo eléctrico, esto significa que un campo eléctrico en movimiento puede crear un campo magnético. Si se pueden crear el uno al otro, ¿por qué no podrían oscilar y crear una onda? Es decir, campos eléctricos creando campos magnéticos y así sucesivamente hasta el infinito para crear una onda. En la época de la Guerra Civil Americana, un físico matemático llamado James Clerk Maxwell, basándose en el trabajo de Faraday, calculó la velocidad de esta onda creada por la oscilación de la electricidad y el magnetismo. Descubrió que su velocidad era la velocidad de la luz. Y así hizo un increíble descubrimiento. Descubrió la luz misma. Descubrió en qué consiste. El hecho de que la electricidad viaje a la velocidad de la luz no es un accidente.
es la luz misma. Entonces las ecuaciones que explican esto fueron escritas por James Clerk Maxwell. Desafortunadamente Faraday no tenía una educación formal, no pudo poner en forma matemática su trabajo, pero James Clerk Maxwell era un físico teórico como yo. Él escribió la física matemática de los campos eléctricos y magnéticos oscilatorios y la llamó las ecuaciones de Maxwell. Estas ecuaciones tienen que ser memorizadas por todo físico para obtener su grado. No puedes obtener tu doctorado sin haber memorizado estas ecuaciones. Cada ingeniero que diseña radios, radares, también tiene que memorizar estas ecuaciones. Si vas a Berkeley, donde obtuve mi doctorado, te puedes comprar una camiseta que diga: en el principio Dios dijo. Las 4 divergencias dimensionales de una antisimetría, los tensores de segundo grado iguales a 0, y fue la luz. Señoras y señores, esta es la ecuación de la luz. ¿Qué significado tiene esto para nosotros? Las consecuencias de la revolución electromagnética llegaron a todas las personas. Esta es una imagen de la Tierra desde el espacio. Vean Europa, electrificada. Pueden ver los frutos de todos nuestros esfuerzos para crear electricidad, para energizar nuestras vidas, en una imagen, viendo la Tierra desde el espacio. Ahora hablemos cómo el trabajo de Faraday y Maxwell tocaron nuestras vidas. Esto es el Internet. El Internet es simplemente un resultado de la fuerza electromagnética. Donde hay Internet, allí hay prosperidad, hay ciencia, entretenimiento, actividad económica. Donde no hay Internet, allí hay pobreza. En el futuro el Internet será miniaturizado y puesto en tus lentes. Tus lentes podrán reconocer los rostros de las personas y mostrarte una biografía de ellas junto a su imagen mientras hablas con las personas. Si ellos hablan chino contigo, tus lentes traducirán el chino al inglés y generarán subtítulos debajo de la imagen que estés viendo. Así que en el futuro sabrás exactamente con quién estás sin ni siquiera tener que hablar con las personas. Esto significa que si, por ejemplo, estás en una fiesta y estás buscando trabajo, tus lentes te ayudarán a reconocer a quiénes tienes que dirigirte para obtenerlo. En el futuro, los circuitos integrados costarán unos centavos porque seremos capaces de fabricar transistores cada vez más pequeños. Por lo tanto, tendrás campos de energía electromagnética dentro de tu cuerpo. Esto es una píldora. Tiene un chip dentro, más pequeño que la píldora, con una cámara y un magneto. Cuando lo tragamos, el magneto guía la cámara para tomar fotos de tu estómago, tus intestinos, y así te libras de una colonoscopía que los hombres mucho temen. Esto le dará un nuevo significado a la frase Intel Inside. Ahora hablemos de la siguiente gran fuerza que gobierna el universo. Hemos hablado de la gravedad, que nos permite calcular el movimiento de los planetas, y la mecánica descubierta por Newton, que ayudó a iniciar la revolución industrial. Michael Faraday trabajó con fuerzas electromagnéticas y nos heredó la maravillosa jaula de Faraday. Ahora hablemos de la era nuclear, las estrellas y el Sol. La gente ha estado fascinada con el Sol. Apolo fue el dios que surcaba los cielos en una carroza de fuego. Pero cuando calculamos por cuánto tiempo el carbón o la gasolina arderían como el Sol, te das cuenta que tan solo les tomaría unos cuantos cientos de años. Pero el Sol seguiría ardiendo. Así que, ¿qué energía es aquella que puede durar billones de años? Debe ser una nueva fuerza, una fuerza nuclear. Einstein y otros ayudaron a revelar los secretos de las estrellas. La fuerza nuclear es de dos tipos, débil y fuerte. La fuerza nuclear débil regula el decaimiento radioactivo de las partículas subatómicas. La fuerza nuclear fuerte es una de las fuerzas más poderosas de todo el universo. Es tan poderosa que es capaz de mantener a los protones juntos desde el génesis, desde el principio del tiempo. La ecuación que representa la liberación de energía es la de Einstein, E igual a mc al cuadrado. Lo que Einstein quiso demostrar es que mientras más rápido te muevas, más pesado te vuelves. Tu peso no es una constante. Cuando te mueves muy rápido, te vuelves más pesado, algo que podemos medir cada día en el laboratorio. Esto significa que la energía en movimiento se transforma en masa. Por eso te vuelves más pesado. Pon atención.
Más rápido te mueves, más pesado te vuelves. Esto significa que la energía en movimiento E se vuelve M, masa. La relación entre E y M es muy simple y fácil de escribir. Es exactamente E igual a mc al cuadrado. Así que la fuerza nuclear nos ayuda a entender el secreto del Sol, pero también provoca una caja de Pandora porque dentro del núcleo de un átomo hay partículas. Y cuando golpeas estas partículas, ¿qué es lo que obtienes? Más partículas. Y si golpeas estas partículas, ¿qué obtienes? Más partículas. En realidad, estamos inundados de partículas subatómicas, cientos, miles de partículas subatómicas cada vez que golpeamos átomos. Bueno, ahora golpeamos átomos usando algo llamado acelerador de partículas. Construí mi propio acelerador de partículas cuando estaba en el colegio. Un día fui a hablar con mi mamá y le dije, ¿me puedes dar permiso para construir un acelerador de partículas de Betatron de 2.3 millones de electrones en el garaje? Y mi mamá me dijo, claro, ¿por qué no? Pero no te olvides de sacar la basura. Así que me dirigí a la tienda Westinghouse e inocentemente pedí casi 200 kilos de acero para transformador, 35 kilómetros de cable de cobre, porque quería crear un campo magnético de 10.000 kilowatts para darle energía a mi acelerador de partículas. Con 35 kilómetros de cable, ¿cómo pensaría construirlo? Lo construimos en el campo de fútbol de la escuela. Le di el cable a mi mamá. Ella lo llevó a un arco y corrió hasta la línea de la yarda 50 de la cancha, desenrollando el carrete de cable. Se lo dio a mi padre, quien corrió hasta el otro arco, lo rodeó y volvió hasta mi madre. Finalmente, mi acelerador de partículas atómico estaba listo. Consumía 6 kilowatts de energía, era toda la energía que mi casa le podía dar. Protegí mis oídos. Cerré mis ojos y lo encendí. Podía escuchar la fuerte turbulencia que provocaban 6 kilowatts de poder. Entonces escuché un pop, pop, pop que indicaba que había fundido los fusibles de mi casa. Toda mi casa se quedó en tinieblas. Mi pobre mamá no decía nada mientras veía las luces de su casa titilar y luego apagarse. Creo que ella se preguntaba, ¿por qué no puede tener un hijo que juegue básquetbol? ¿Por qué no le gusta el básquetbol o el béisbol? Y, en nombre de Dios, ¿por qué no puede encontrarse una linda chica japonesa? O sea, ¿por qué tiene que estar construyendo estas máquinas en el garaje? Bueno, estas máquinas que construí en mi garaje llamaron la atención de un físico, Edward Teller, padre de la bomba H. Me ayudó para obtener mi estudio en Harvard y así comenzó mi carrera. Él sabía exactamente lo que yo estaba haciendo. No tenía que explicarle que estaba experimentando con la antimateria. Estaba creando antielectrones en el garaje de mi mamá usando un acelerador de partículas para que en algún momento pueda crear partículas de antimateria. La antimateria es lo opuesto a la materia, tiene carga opuesta. Entonces, si un electrón tiene carga negativa, el positrón o antielectrón tiene carga positiva. Esto significa que ahora puedes crear antimoléculas y antiátomos. El antihidrógeno, por ejemplo, fue creado en el CERN, en las afueras de Génova, Suiza, y también en el laboratorio Fermi, en las afueras de Chicago, donde lograron hacer circular antielectrones alrededor de antiprotones. Y recientemente, en el Laboratorio Nacional de Brookhaven, en Long Island, se detectó antihelio. Por cada tipo de materia existe un opuesto compuesto de antimateria y cuando ambos colisionan liberan la fuente de energía más grande de todo el universo. Esto es 100% conversión de materia en energía por medio de la ecuación de Einstein, E igual a mc al cuadrado. El modelo estándar. Dentro del núcleo del átomo tenemos partículas procedentes de partículas. En los años 50 teníamos partículas subatómicas por todas partes. En realidad, G. Robert Oppenheimer, el padre de la bomba atómica, una vez dijo que el premio Nobel de Física deberían entregárselo al físico que no descubriera una nueva partícula ese año. Aún hay muchas partículas por descubrir. Hablemos acerca del zoológico de partículas.
Hasta el momento, los físicos hemos descubierto cientos, miles de partículas subatómicas y las hemos organizado en un rompecabezas llamado el modelo estándar. Tiene 36 quarks, 19 parámetros libres, 3 generaciones de quarks, sin armonía, sin lógica, pero esta es la base más fundamental de la realidad que los físicos hemos sido capaces de construir. Billones de dólares, 20 premios Nobel han sido invertidos en la creación del modelo estándar, y es la teoría científica más fea de todas, pero funciona. Aún falta una pieza en el rompecabezas llamada el bosón de Higgs. Esperamos encontrarlo. Queremos crear una versión más elevada de esta teoría a la que hemos llamado la teoría de cuerdas. La teoría de cuerdas es una teoría del todo. La teoría de cuerdas está basada en la idea simple de que las 4 fuerzas del universo, la gravedad, la fuerza electromagnética y los 2 tipos de fuerza nuclear, pueden ser concebidos como música. Música de pequeñas y delgadas cuerdas flexibles. Si tuviera un supermicroscopio en este momento para poder ver en el corazón de un electrón, ¿qué creen que vería? Vería una cuerda flexible y vibrando. Si le hiciera vibrar, se convertiría en un neutrino, y si le hiciera vibrar una vez más, se convertiría en un quark. Si le hiciera vibrar una vez más, se convertiría en una partícula Young-Mills. En realidad, si le hiciera vibrar muchas veces, obtenía miles de partículas subatómicas, las cuales han sido pacientemente catalogadas por los físicos. Creemos que la teoría de cuerdas es la teoría del todo. La teoría de cuerdas puede ser resumida en una ecuación de 1 pulgada de largo. Esta es mi ecuación. La llamo teoría del campo de cuerdas. ¿Cómo la podemos probar? Estamos construyendo una máquina, la máquina más grande que la ciencia haya construido en la historia de la raza humana, en las afueras de Génova, Suiza. Es un gran colisionador de hadrones. Creemos que el bosón de Higgs será creado por un gran colisionador de hadrones. Un tubo de 27 kilómetros de circunferencia con 2 vigas de proteínas circulando en direcciones opuestas para crear un baño de partículas. Entre estas partículas esperamos encontrar el bosón de Higgs. El siguiente grupo de partículas después del bosón de Higgs son las supercompañeras o S-partículas. Son superpartículas hechas de vibraciones más altas, notas musicales más altas de una cuerda vibratoria. ¿Qué más podemos hacer? También podemos revelar los secretos del Big Bang. Las ecuaciones de Einstein no sirven en el momento del Big Bang en el centro de un agujero negro. Los 2 lugares más interesantes del universo se encuentran más allá de las ecuaciones de Einstein. Necesitamos teorías más elevadas y por eso necesitamos la teoría de cuerdas. La teoría de cuerdas te lleva antes del Big Bang, antes del Génesis mismo. ¿Qué dice al respecto? La teoría dice que existen múltiples versiones de universos. ¿De dónde viene el Big Bang? Bueno, Einstein nos dio una imagen en la que somos como insectos en una sopa hirviendo. Una gigante sopa hirviendo, expandiéndose, en la cual estamos atrapados como moscas en un papel atrapamoscas, sin poder escapar de la sopa hirviendo. Esto es lo que llamamos la teoría del Big Bang. La teoría de cuerdas dice que deben existir otras sopas hirviendo o múltiples versiones de sopas hirviendo. Cuando 2 universos colisionan, pueden formar otro universo. Cuando un universo se divide, puede crear 2 universos. Y pensamos que esto es el Big Bang. El Big Bang es provocado ya sea por la colisión de universos o por la fusión de universos. Por tanto, la pregunta es si existen otras dimensiones. Si hay otros universos, ¿podemos viajar desde uno hacia otro? Bueno, eso por supuesto es muy difícil. Sin embargo, Alicia en el País de las Maravillas nos muestra la posibilidad de que tal vez un día seamos capaces de crear un agujero de gusano entre universos. Esto es un agujero de gusano. Imagínate una hoja de papel en la cual dibujas 2 puntos. La distancia más corta entre estos 2 puntos es una línea recta. Pero si doblas la hoja de papel, tal vez
puedas crear un atajo a través del espacio y el tiempo llamado agujero de gusano. Esta es una solución genuina de las ecuaciones de Einstein. También podemos ver esto en la teoría de cuerdas y la pregunta es, ¿qué tan práctico es ocuparnos en estas cosas? No lo sabemos. De hecho, hoy existe un debate entre los físicos. Stephen Hawking y otros se añadieron para plantearse si sería posible físicamente atravesar un agujero de gusano. Si se pudiera, lo podemos usar como una máquina del tiempo. A causa de que la teoría de cuerdas es una teoría del todo, también es una teoría del tiempo. Las ecuaciones de Einstein no permiten la creación de máquinas del tiempo. Construir una es muy difícil, se requiere mucha más energía de lo que las películas de ciencia ficción nos sugieren. ¿Por qué buscar otros universos? Bueno, en unos trillones de años el universo se volverá muy frío. Creemos que el universo se convertirá en un gran refrigerador. Todas las estrellas se apagarán, dejarán de parpadear y el universo será algo tan grande y tan frío. En ese punto, toda la vida inteligente en el universo habrá muerto. Las leyes de la física son una garantía de muerte de toda la vida inteligente. Solo hay una forma de escapar de la muerte del universo y esta es dejar este universo. Bueno, no estamos realmente entrando en el terreno de la ciencia ficción, pero por lo menos tenemos algunas ecuaciones, las ecuaciones de la teoría de cuerdas, las cuales nos permiten calcular si es posible viajar a través de un agujero de gusano para ir a otro universo que sea más caliente y donde tal vez podamos comenzar todo de nuevo. Una quinta fuerza. Si fueras a resumir el progreso de la física a lo largo de los últimos 10.000 años, llegarías a obtener una destilación en base a 4 fuerzas fundamentales: la gravedad, la electricidad y el magnetismo, y las 2 fuerzas nucleares. Aquí surge una pregunta: ¿existirá una quinta fuerza, una fuerza más allá de las fuerzas que podemos medir en un laboratorio? Y créanlo o no, hay físicos que cuidadosamente consideran esta quinta fuerza. Algunas personas piensan que tal vez es un fenómeno psíquico, tal vez sea la telepatía, tal vez sea algo llamado psicoenergía, tal vez sea el poder de la mente, tal vez la conciencia. No soy psíquico, creo en teorías experimentales para asegurarme de que éstas sean verificables y reproducibles. Queremos que cada vez que deseemos, las teorías funcionan de la misma manera siempre, sin excepciones. Si tu teoría falla una sola vez, es errónea. En otras palabras, la teoría de Einstein tiene que funcionar una y otra vez siempre, de la misma manera. Si fallara una sola vez, toda la teoría estaría errada. Las 4 fuerzas mencionadas pueden ser reproducidas por las teorías físicas, pero la quinta fuerza no puede ser reproducida. Estamos estudiando esto. Algunas personas piensan que una quinta fuerza puede ser de corto alcance, no más grande que el núcleo de un átomo, tal vez capaz de alcanzar varios metros, pero no hemos encontrado nada. Energía oscura. Los físicos en los últimos 10 años hemos descubierto una nueva fuente de energía, inclusive más grande que la galaxia. Es la energía oscura. En nuestro universo hoy, el 73% del universo, la energía de la materia, se encuentra en la forma de energía oscura, la energía de la nada. Esta energía es la que aleja a las galaxias más y más. Es la energía del Big Bang mismo. Los niños preguntan, si el universo estalló, ¿qué lo hizo estallar? La respuesta es la energía oscura. 73% de la energía del universo es energía oscura. El 23% restante es materia oscura. La materia oscura es materia invisible. Si la sostuviera en mi mano, la atravesaría. 23% del universo es materia oscura. Estrellas hechas de hidrógeno y helio conforman el 4% del universo. Entonces, ¿qué acerca de nosotros? Nosotros, los elementos más elevados, nosotros hechos de oxígeno, carbón y nitrógeno, tungsteno, hierro, conformamos el 0.03% del universo. En otras palabras, somos la excepción. El universo está hecho mayormente de energía oscura y de materia oscura. Más allá de las estrellas, más allá de las galaxias, ese 73% de energía oscura que compone el universo. ¿En qué consiste? Nadie lo sabe.
La teoría de cuerdas nos da algunas pistas, pero nadie lo sabe en definitiva. El futuro de la física eres tú. Así que en otras palabras, para ti, joven aspirante a la física en la audiencia, te debes estar diciendo en este momento, entonces, ¿para qué quiero la física? Porque ustedes ya deben tener un candidato para la teoría de campos unificada, ¿cierto? Imagínense simplemente que cada libro de física esté equivocado. Que cada libro de física en la Tierra diga que el universo está hecho mayormente de átomos. Eso es lo que dicen, ¿no? El universo está hecho mayormente de átomos. Incorrecto. En los últimos 10 años nos hemos dado cuenta de que la mayoría del universo es oscuro y hay una buena cantidad de premios Nobel para los jóvenes que puedan desenmarañar el secreto de la materia oscura y de la energía oscura. Déjenme darles un consejo. Si ustedes son físicos jóvenes, tal vez apenas saliendo del colegio, tienen sueños de ser Einstein, sueños de trabajar en la teoría de cuerdas o en cosas como esas y comienzas tus estudios de física, déjenme agudizarlo. Nosotros los físicos aplazamos a la mayoría de los estudiantes que toman física elemental porque somos más o menos alentados por el departamento de ingeniería para hacerlo. No queremos entrenar a ingenieros que hagan puentes que luego se caigan. No queremos crear ingenieros que creen rascacielos que luego se derrumben. Aquí hay un común denominador. Necesitas conocer las leyes de la mecánica, así que antes de trabajar con las leyes de Einstein, tienes que trabajar con las leyes de la fricción, poleas, palancas y engranajes. Entonces, si eres un físico joven, graduado con sueños en tu cabeza y te topas con la física de manera no muy amigable, toma aire, tienes que entender que esta es la única manera. Comencé mi vida profesional como un físico experimental. Luego fui a Harvard y hablé con mi profesor consejero, uno de los más grandes físicos experimentales, el profesor Pound. Él me dijo que tal vez debería hacer un cambio. Me dijo, creo que tus destrezas podrían ser mejor empleadas en aquello que amas más, en la teoría, en las matemáticas, el mundo de las dimensiones. Me di cuenta que él estaba en lo correcto. El asunto de la física, o aún de la ciencia que realmente me intriga a lo sumo, es encontrar los fundamentos más básicos de todo. En vez de intentar darle vueltas a una teoría o hacerla más bonita, ¿por qué no encontrar por qué esta funciona? ¿Qué la hace real? Y eso es lo que hago para vivir. Soy un físico teórico. Muchas gracias.